Hola, somos Tina y Dari y este es nuestro podcast ¿Qué mamá? Desde que nos convertimos en mamás hemos estado tratando de descifrar nuestro propio camino en esta transición de mujer a madre. Tratando de unir las piezas de quienes éramos antes con las que somos ahora siendo madres y lo que quisiéramos ser en un futuro. Y eso es lo que hacemos en este podcast. Hablamos de todo lo que nos ha servido, lo que no y lo que todavía no hemos intentado. Por ejemplo, Dari, ¿alguna vez te ha pasado por la mente, oye, ojalá hoy no me pregunten a qué me dedico? Obvio, súper frustrante. O ¿cómo puedo tener tiempo para mí sin sentirme culpable? O háblame de las 1000 opciones, lactancia materna, o fórmula, o un mix. ¿Y las finanzas juntas o separadas? Y en cuanto a la vida en pareja, agendar un date night me parece cero sexy. Pero qué necesario hacerlo. Todas esas preguntas las vamos a responder de la mano de expertos y mujeres auténticas para que tú puedas sacar tus propias conclusiones y tomes la que funcione para ti. Bienvenidas a ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? Es presentado por Visualize Marketing. Visualiza el futuro de tu marca. Amanda Ron Photography, fotografía de marca personal para mujeres emprendedoras. With Laser. Personalízalo. Wasful Laundry and Dry Cleaning Service. Grow Coffee and Cowork. The Hornet Company. Hacemos crecer tus ideas. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de ¿Qué mamá podcast? Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio en base a los puntos de vista que te vamos a presentar. Hola, hola, bienvenidos a ¿Qué mamá? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Me da risa que yo siempre pregunto eso como si ustedes me fueran a responder. Pero bueno, por acá estamos sumamente contentas porque venimos a hablar de un tema no solo tabú, sino que literalmente lo evaden. Y es el tema del sexo en el posparto. Y obviamente para hablar de este tema trajimos a la experta number one, bueno, por lo menos una persona que nosotras llevamos mucho tiempo queriendo traer al set de ¿Qué mamá? Y es a Amor Antunes. Bienvenida, Amor, al set de ¿Qué mamá? Muchísimas gracias, qué bonito. Además, todas compartimos pospartos, todas sabemos de lo que estamos Exacto, hablando. O sea, yo soy experta porque exacto. pasé por ahí. Primera estrellita, primera estrellita. Segunda Que tú estrella, sabes que las invitadas de este podcast, eso es lo más importante, que sean madres y mujeres para que puedan hablar desde la realidad, ¿no? sí, de acuerdísimo. Encantada de verlas, de escucharlas y de participar, por supuesto, en este espacio. Honro, como siempre lo digo, no es sencillo que la gente diga, ¿sabes qué? Vamos a hablar también de sexualidad. ¿Sabes qué? Yo que me dedico a todos estos temas, porque como lo acaban de plantear, es censura, hay muchísima de expectativa irreal, inhumano. Vamos a comenzar a notar esto para sexualidad posparto. Nuestras expectativas son irreales, inhumanas, no tienen nada que ver con nuestro diseño como sociedad, como mamífera. O sea, esto no sé quién lo inventó, pero aquella persona que lo haya inventado y que lo haya hecho famoso no nos hizo sino un flaquísimo favor. Digo además y recalco, yo era todavía, me sostengo como profesional del área de la sexualidad y de muchas otras áreas, yo siempre dije, no tengo que ser de tal grupo para poder hablar al respecto. Es cierto, hay muchísimos temas en los que no necesariamente tienes que pasar por la experiencia, pero hay tanta mentira alrededor de la sexualidad en el embarazo, parto y posparto, que yo creo que sí agrega valor el tema de haber transitado por esta etapa en primera persona. Agrega una realidad que no hay manera de describirla en ningún libro. Ni siquiera pudiéramos haciendo un diario de estos que están de moda, que nos grabamos todo el día para mostrar toda la realidad sin censura. No tendríamos cómo darle de alguna forma crédito o un poco ampliar la mirada de lo que significó pasar o transitar estas etapas. Quiero también aprovechar a invitar a las mujeres que de alguna manera tienen el deseo todavía de ser mamás, no logran el embarazo, pero también haber transitado o vivir tu sexualidad luego de no haber cumplido o realizado tu meta reproductiva, también estás invitada a participar de esta conversación, porque eso habla también de un hola, mucho gusto, de una nueva etapa en tu vida. Entonces es importante que también las podamos considerar a ellas porque quizás nos acompañaron hasta cierta parte del proceso y eso también deja un después. Allí también hay una nueva realidad sexual en este grupo de mujeres, ¿no? Entonces,
vámonos de Wow. lleno, vámonos. ¿Dónde quieren que Buenísimo. comencemos? ¿En el No, embarazo? ¿Nos amor, vamos y ya antes? va. También hay que nombrar, y es importante que sepas que gran parte de nuestra audiencia aún no son mamás, y Mejor, incluso no están seguras si quieren ser mamás. mejor. Y siento que el tema que vamos a tocar hoy contigo está muy atado a quizás esa toma de esa decisión. No pressure. No, no, No te no, quiero decir. lo entiendo y qué bueno Porque que se hay mucho considere. miedo, Ujú, hay mucho sí. miedo con perder esa conexión con nuestras parejas después de ser padres, que la situación allá abajo no está igual, Ujú. después de parir, por ejemplo, si es un parto vaginal. Y bueno, también lo que tú dices, yo siento que la sociedad también como que ha puesto unas expectativas, hasta incluso en días exactos, se habla de una cuarentena, o sea, y yo que la acabo de pasar, literalmente, Ujú. yo di a luz hace 2 meses y medio, siento que, o sea, me he cuestionado mucho, ¿quién dijo 40 días? O sea, ¿basado en qué? Tipo, se toma 40 días en cicatrizar, pero si cada parto es diferente, hay gente que tiene una episiotomía, hay gente que se desgarra, o sea, tipo, ¿basado en qué son esos 40 días? O sea, no entiendo, aparte que hay un factor emocional que no se está tomando en cuenta, hay un factor hormonal. Entonces, nada, quisiera abrir como que el foro a que tú nos cuentes un poquito sobre esto, o sea, qué opinas sobre el tema de la cuarentena y que esa es como que la pauta que hay que esperar para... ¿Quién inventó y lo vamos a demandar? Y levántese todo el mundo que esté de acuerdo. Mira, no solamente la mirada de los 40 días, la intervención, el chequeo médico regular o no acerca de nuestros momentos previos al embarazo, durante el embarazo y el parto. La forma como parimos, y hablo de cómo colocan el cuerpo, ¿no? Casi que de manera obligada para finalmente transitar esta circunstancia. Estoy hablando del vaginal, por ejemplo. Esto, lo primero que voy a comenzar a decir es que es una lectura androcéntrica. Y esto significa que toda esta investigación, toda esta forma de imaginarse y de llevar el proceso del seguimiento, el no te duele tanto, chica, pero ¿qué te pasa? Pero relájate, lo que te falta es que realmente sueltes un poquito el estrés, o sea, esto pareciera que nunca lo dijo una mujer y es que es así. La mayoría de escritos, la mayoría de investigaciones, la mayoría de voces importantes, redundantes a lo largo de nuestra historia de la medicina, tiene que ver con la mirada del hombre. Ni bueno ni malo, no me voy a meter todavía por ahí, pero es interesante que podamos de alguna manera reconocer, y es una primera invitación que hago, sobre todas las que están como, cuéntamelo todo a ver qué decido. Yo no sé qué les pasó a ustedes, pero yo llegué al tema de la maternidad luego de haber transitado más de 15 años de profesional experta en salud sexual y reproductiva y sexualidad femenina. Y yo dije, yo no sé nada, yo no entiendo nada y Wow, nada de esto a mí me ha servido. ¿Qué es esto? Me sentí estafada con mi carrera, wow. con lo que había estudiado, con lo que había aprendido. Dije, esto no tiene nada que ver con la realidad, ¿sí? Mucho de diagnóstico, mucho de pronóstico, mucho de ciertas intervenciones, pero para la vida cotidiana, para lo normalito, para lo que pasa en nuestras casas y en nuestros cuerpos, no había nada descrito. Y eso es interesante que lo veamos porque si yo lo digo como profesional que estudié mucho más como desorientada me puedo sentir si yo a este tema nunca me he tenido por qué aproximar con tanto fervor, me explico. Entonces, si Ujú. alguna se siente perdida, sepan que eso es el común denominador, ¿no? Entonces, esto por un lado, estos 40 días, y me voy directamente al dato que me estás pidiendo, se describe literalmente en términos fisiológicos. Como tú lo acabas de decir, esto está hablando de un parto sin mayores complicaciones de ningún tipo, una cosa que dilató. Yo estoy muy segura que ni siquiera considera cualquier cantidad de drogas que se utilizan socialmente aceptadas y validadas para acompañar el proceso de parto. O sea, esto fue después de que este niño sale por este canal, contamos 40 días y este organismo, generalmente la lectura tiene que ver con el genital externo. Yo no sé qué parte vieron, porque a mis 40 días, yo les digo algo, yo que me había visto y que me había vuelto a ver, no sé, a mí me costó tanto volver a agarrar un espejito y entender qué era lo que había pasado, pero era una cosa emocional, no era nada de nada, o sea, era que yo decía, ya va, ¿qué es esto, no? Entonces les regalo otra lectura.
comencemos a resignificar esto que es precioso, que es maravilloso y que no se agota en los 40 días con la lectura de la sexualidad, del parto y del posparto que nos regalan las dulas, por ejemplo. Las dulas, las parteras, estas otras voces femeninas que han ido acompañando con el registro, con la descripción, no con la teoría, sino con lo que han visto, acompañado y sentido. Allí hay una realidad que yo cuando la conocí, descubrí y dije, esto me resulta más sensato. Ojo, a veces complementa lo otro. Pero de nuevo, estos 40 días nos quedaron completamente cortos, independientemente de la circunstancia del parto, entendiéndolo además como un proceso que cursó sin traumas, sin complicaciones médicas. Esto definitivamente es una cuenta muy corta. Y esto es ay, toda esta cosa. Eso me pasa lo mismo en consulta, ¿ok? O sea, esto pasa igual en consulta. A mí también me ha pasado, pero bueno. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con un aspecto completamente fisiológico, casi que anatómico, siempre y cuando tu parto no haya sido o no haya meritado alguna intervención particular. En ese sentido, como en todas las veces de ahora en adelante, seremos nosotros las guardianas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hablo de esta experiencia que es la mía, pero que sirva de ejemplo. Yo fui a mi primera consulta, no sé cómo les fue a ustedes, la primera consulta ginecológica luego del parto. Y fue un chequeo, primera pregunta que me incomodó muchísimo y me sentí completamente invalidada. ¿Tú vienes aquí por método? Le dije, perdona, ¿qué método? ¿De qué me estás hablando? Yo no quiero saber nada de anticonceptivo, de relación sexual, o sea, ¿de qué me estás hablando? Y como me tocó en Estados Unidos, la mujer me dijo, bueno, esta consulta o haces un examen médico ginecológico o te pones un método anticonceptivo. Me le quedé y le dije, hazme mi examen médico ginecológico, por favor, y deja la falta de respeto. Hace el examen y me dice, ¿todo bien? Y yo le digo, no, momentico, yo soy paciente con episiotomía, dime cómo está todo eso, allí, como dices tú, allí abajo. Me dice, todo luce perfecto, y yo, perfecto, ¿cómo? Perfecto, explícamelo cómo. Y luego de ahí fue que yo fui a mi casa y pude ver lo que ella me estaba contando. Es decir, que yo tengo que defender mis puntos, los de sutura, tengo que defender mi punto emocional, porque el sistema, en la manera estándar en la que tiene el seguimiento, es completamente superficial. Ni bueno ni malo, pero superficial. Si yo siento que necesito un chequeo adicional, pídelo porque están allí para ofrecértelo, y en segundo lugar porque lo necesitas tú para ir reconstruyendo tu identidad, para seguir adelante con un poco más de orden y de criterio en relación a qué tengo, qué siento y quién soy de ahora en adelante. Tú sabes que yo, después de mi... Definitivamente no sabía, no tenía ni la más remota idea de qué preguntar, qué esperarme en mi primera consulta posparto. O sea, ¿tú tenías idea? No. Y es más, Yo tampoco. pasó las 2 veces. Me pasó las 2 veces que estaba como que tú esperas que ellos te guíen en el proceso porque, bueno, ese es debería ser la forma en la que, porque yo no sé nada de eso. Exacto. Primero que no me puedo ni ver, físicamente no puedo verme allá abajo, ¿ok? A menos que agarre un espejo y me vea y ni siquiera sé qué estoy viendo. Claro. ¿Me entiendes? Exacto. Sí. Y eso fue lo que pasó conmigo, que no tenía ni idea de qué preguntar en esta consulta. Pero a mí sí me pasó algo, amor, que no lo he dicho en ningún episodio porque no habíamos hablado de este tema, pero se lo digo a todas mis amigas que salen embarazadas y que van a dar a luz pronto, y sé que, bueno, que por cómo van las cosas seguramente va a ser un parto natural. A mí me pasó algo que a muy poca gente, vamos a hablar claro, a muy poca gente que lo ha dicho, porque capaz le ha pasado a un montón de mujeres y ninguna ha dicho nada. Exacto. Pero a mí me pasó algo que fue traumático. A mí me agarraron, primero yo me inflamé, o sea, yo estaba inflamada físicamente antes de entrar a la clínica, porque normalmente tú entras a la clínica, te ponen un montón de líquido, o sea, de suero y todo esto para que aguantes cualquier procedimiento que venga. Yo fui inducción porque lo pedí, o sea, porque genuinamente lo pedí, estaba muy asustada, mi bebé estaba muy grande, yo no, o sea, estaba demasiado asustada. Y mi médico me dijo, como tú te ves inflamada por fuera, que yo lo amo, por cierto, o sea, él es muy, muy compasivo, me dijo, pero me explicó, como te ves inflamada por fuera, que no tienes tobillo, que las manos las tienes grandísimas, que no sé qué, estás así por dentro. Y esto es importante que lo sepas porque vamos a sacar un camión de un puesto de un Yari.
O sea, Ujú, así mismo me lo dijo y yo gráfica y que Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar? ujú, ujú. Entonces, precisamente por esto, o sea, por esta incertidumbre de no saber qué era lo que iba a pasar cuando doy a luz, hay una ruptura interna, ¿ok? Ujú, Y tienen que agarrar puntos internos. Yo no ujú. tenía ni idea de que esto podía pasar, Claro. pero a mí me agarraron Y puntos tienes internos. idea ya hasta punto si fue, por ejemplo, en el canal? O sea, los puntos fueron en el Sí. canal, fue en el cuello, ¿dónde fueron los puntos? ¿Tienes? No tengo ni idea y Ujú, ni pregunté. ujú, Para Claro serte que vas a completamente saber. honesta, ni pregunté. A mí lo que me dijo el médico fue, o sea, yo me acuerdo que yo di a luz y yo hice un plan de parto porque yo me eduqué con una dula y hice un ujú, plan de parto y puse exactamente todo lo que quería, llevé 1000 copias, se lo leí ujú, a las enfermeras y en el plan de parto puse de hecho, y aquí tú me puedes dar también tu experticia porque puse que no quería que me hicieran una episiotomía, que si me rasgaba, dejara que me rasgara. Y el doctor me vino a mí y me dijo, ¿qué es más fácil? ¿Reconstruir una hoja, una tela que se rompe o que tú cortas? Y yo le dije, oye, no sé, o sea, me hizo sentido y le dije, confío en ti, haz lo que tengas que hacer, pero si puedes evitar lo más posible hacer una episiotomía, evítalo. ujú. Me dijo, ok, perfecto. Efectivamente, así fue, se evitó, pero se tuvo que agarrar puntos internos, que la verdad eso fue lo de menos. El problema estuvo en que hubo un punto, el único punto externo que me agarraron, se me fue, no sé si fue durante la experiencia posparto en el hospital, Ujú, obviamente te dan sedantes, claro. tómate esta pastilla, también ni te dicen, o sea, yo, ok, me preguntan al irme, ¿quieres llevarte sedantes a tu casa? Y yo dije, ¿pero por qué? Si yo me siento súper bien, claro, porque te están dando sedantes y tú no te enteras, o sea, Ujú, no te enteras. Me voy a la casa, empecé a hacer un montón de movimientos en la clínica que no tenía que hacer y se me va a este punto. Cuando llego a la casa empieza el dolor. claro. Más doloroso que dar pecho, más doloroso que haber parido, más doloroso que lo que fuera. Fue ese punto, 2 semanas en las que ni siquiera te pueden curar porque es una zona húmeda, se tiene que curar sola y no podía hacer ni pipí. O sea, Claro, te estoy eso hablando es totalmente identificada el con el tema de, ardor claro, 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 claro. Y toda la horrible. sensibilidad, si estás sentada es porque estás sentada, si estás parada es porque estás parada, y si vas al baño es un trauma cada vez que vas al baño. Entonces, sí, o sea, en principio te abrazo fuerte y apretado porque entiendo, y cómo va quedando todo esto, ¿no? Preguntas y dudas y dudas y dudas y decisiones, y en caliente y en posterior, es decir, no hay forma de, además que luego que todo esto pasa y si todo marcha bien, porque no es nada más que esto, te entregan de inmediato un ser humano pequeñito donde te dicen y ahora depende de ti y tú mira, se fue a la mierda los puntos y el dolor y ya veremos y déjame, después me ubico, después me encargo de esto, porque ahora mismo, ahora tengo este chiquitica aquí y bueno, y así vamos. O sea, lo que tú acabas de describir es la historia de muchas, con más o menos Ujú. conciencia, con más o menos apoyo médico que te explicara, que te educara, con más o menos todo esto que no sé si tú te sentiste, yo en algún punto voy y vengo, ¿no? Con la experiencia, como, ¿para qué me educaron tanto? Si luego entonces no pasa nada de lo que yo pedía, o era muy difícil negociar, el piel con piel y una cantidad de cosas, ¿no? Entonces uno queda allí como atrapada, pero esta información, este plan, esto que soñaste, esto que pensaste, esto que tuviste que colocar en perspectiva, esto que frustró, esto que no salió como queríamos, de alguna forma nos deja después de mucho trabajo, nos deja en una mejor posición que aquella que ni siquiera había contemplado nada de esto. O sea, donde literalmente es como quien va a atravesar una calle y ¡pum! Pasa un camión y te llevo puesta. ¿Me explico? O sea, esto otro se va viendo, o sea, yo entiendo la queja, entiendo la frustración, etcétera, pero créeme que a la larga este proceso más consciente y más educado y más acompañada siempre tiene un mejor pronóstico. Entonces, Claro, lo... porque en Ujú, mi caso yo ni pensaba en, o sea, primero que preparto, que si podemos irnos un poquito atrás antes de dar sí, a luz, los 40 días, hay mujeres que tienen que tener relaciones sí o sí porque hormonalmente el cuerpo se los pide. No fue mi caso, en lo claro. absoluto. Gracias por llevarnos atrás. Vamos un poco a por qué se nos enreda tanto la vida de la sexualidad y de retomar las relaciones sexuales después del proceso de la maternidad y de la paternidad.
Si nos vamos antes, cualquier cosa que se nos haya dicho en relación a las relaciones sexuales era una cosa era un esquema muy básico, muy dedicado a lo recreativo y muy montado de vuelta a expectativas que eran completamente irreales, hollywoodenses, el acto sexual perfecto, compaginamos amorosamente, pero sexualmente, pero tenemos orgasmos, pero son al mismo tiempo, pero jajaja, o sea, siempre se había asociado, a la fuerza o no, siempre habíamos asociado este terreno como un terreno de disfrute, de conexión, de pasarla bien, de entregarnos, de relajarnos, bla, de seducirnos, bla, 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 bla. Luego, imagínate tú, de nuevo, no tenemos bisagra, no tenemos información, no tenemos cómo quizás incorporar ahora, quizás esta gente pero bueno, ¿cómo que yo voy a empezar a tener relaciones sexuales ahora? Porque esto no tiene sentido. O sea, es verdad, hormonalmente el cuerpo me lo está pidiendo, pero mi cabeza no se siente cómoda. O quizás mi cabeza está alineada con mis hormonas. Ojalá, a veces no pasa. Pero ¿qué tal que el otro que me acompaña esté completamente descolocado porque, amor, yo te amo y te adoro, pero es que yo no puedo tener relaciones sexuales contigo con ese barrigón? Mira, yo siempre he hecho este cuento y es que la cosa es tan sutil y es tan compleja. Una amiga me decía que el marido estaba bien con su barriga hasta que se enteró que lo que venía en camino era una niña. Nunca más quiso meter ese pene dentro de la vagina porque, ¿sabes? ¿Y quién lo culpa? Es decir, emocionalmente, allí también hay unos procesos que se destapan que son interesantísimos y que nunca nos explicaron que eso podía pasar y que nosotros no vamos a hablar de eso. Imagínate, se nos complica decirle, amor, súbeme la pierna para sentir más cuando somos novios. ¿Qué vamos a estar hablando? Que es que ahora yo creo, o sea, no existe, ¿Verdad? no tenemos ¿Verdad? de alguna forma como esa, ni siquiera la idea. Hablar de esto se nos complica. Si tengo que hablar de esto, me lo dicen en consulta, estamos mal, estamos grave, estamos en problema, etcétera, ¿no? Cuando esto es madurez, cuando esto es ponernos de acuerdo, cuando estas son las bases para transformar el vínculo que quedará transformado de ahora y en adelante. El primer gran error, la primer gran, digamos, mentira que nos vendieron es que vamos a volver a ser los novios de antes. No vamos a volver a ser los novios porque ya todo cambió. Antes de la llegada de los hijos ya había cambiado el panorama. Nos hicimos los locos, pusimos cualquier cantidad de pañitos de agua caliente, pero con la maternidad y la paternidad la cosa se vuelve cruda, se vuelve tan real, estamos tan sobreexigidos, no hemos dormido, tenemos hambre, que la cosa ahora es mucho más llana y clara, ¿no? Y entonces, claro, la conversación y el ponernos de acuerdo quizás puede ser un poco menos fluido, pero de vuelta. Por ejemplo, imagínate tú a las parejas, algunas le reciben con muchísimo humor, a otras les resulta completamente incómodo. Tienes que tener relaciones sexuales y eyacular dentro de la vagina para ayudar al cuello del útero que dilate y así puedas parir. Y las mujeres y el marido como que perdona, o sea, con 9 meses, tengo que además relación y eyacular, para que además eso se quede adentro y tenga un efecto ¿de qué me estás hablando? Es decir, y tú dices, Mejor, wow, es una nueva comprensión del acto sexual. Y así claro. vamos de alguna manera transitando muchas etapas para las cuales nunca nos educaron, ¿no? Nunca. Eh, Impresionante. la educación o la información que más o menos la mayoría de nosotros recibió es una cosa muy, digamos, sexualizada, genitalizada, muy orientada por el tema del porno también. Esto es interesantísimo. Luego, la vida sexual normal, habitual, cotidiana, poco tiene que ver con lo pornográfico, ni siquiera con una buena película romántica de Hollywood. Entonces, esto nos complica, porque creemos que los que estamos mal somos nosotros y no, que esta es la vida real y aquello siempre fue una película. Aquello siempre fue ¿Cuántas una... veces, perdón, amor, pero cuántas Adelante. veces entre amigas no nos preguntamos eh, cuántas veces a la semana lo haces tú con tu Por esposo? ejemplo, Ahora, después de los hijos. por ejemplo. O, o tipo, oye, qué poco sexy, y nosotros lo tenemos en nuestra introducción, qué poco sexy agendar un date night ¿sabes? Tener Las conversaciones. escuché. Yo, por ejemplo, Ajá, antes de ser mamá, una mujer con, o sea, ¿a quién se le ocurre? Yo hablo en mi libro, El sexo con cinco, de la agenda sexual. Y la gente se pone, desde que imagínate. yo hablo de la agenda sexual, la gente me mira con cara de, pero ¿dónde se fue el amor? Déjalo, porque él deja lo que Cuéntanos, fluya, porque la cuéntanos de química, eso. te voy a contar.
desde antes de la llegada de los hijos, cuando tenemos encuentros sexuales en la parte del noviazgo, aquellas personas que tuvieron encuentros eróticos antes de casarse o antes de vivir juntos, etcétera, etcétera, la mayoría de nuestros encuentros tenían implícita la posibilidad o la probabilidad del encuentro erótico. Esto significa, sobre todo si somos latinas, ya no digo las venezolanas, pero las latinas en general, nosotras íbamos más o menos siempre listas. Cualquier cosa, o sea, si yo iba preparada, ese día era bastante probable que pasara algo. Si yo ese día no me preparé, mi amor, nosotras no lo va, pero es que no lo vamos a hacer. Siempre he hecho el cuento cuando una vez fui a España, las primeras veces que fui a España, y fui a un bar y veía que vendían panties en el baño de las mujeres, en un dispensador. Y yo Wow. le digo a mi cuñada, que es andaluza, le digo, una pregunta, ¿qué es esto? Y me dice, bueno, porque si de repente viniste y no estás como lista y tienes una panty, yo le digo, ¿perdona? O sea, yo le decía, no, es que una latina, Visionarias. una venezolana no pasa que si yo salí de mi casa sin esto puesto y dispuesto, yo voy en un dispensador de un bar, no pasa. No te Entonces, puedo creer que eso existe, o eso sea, no puedo existía. creerlo. Hace muchos años ya deben vender cosas más elaboradas que esto, pero yo me quedé en shock porque decía, wow, en la cosa cultural, ¿no? O sea, nosotras nunca Claro. hubiésemos echado para atrás porque además eso supone una serie de preproducción, no es solamente la tela, es todo lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, la cosa es que durante el noviazgo es esto, la mayoría de encuentros eran planeados, eran recreativos y nosotros teníamos más, los dos teníamos más o menos la idea de que aquí podía pasar algo. Cuando tú pasas al esquema de 365 días del año, bajo el mismo techo, en la misma cama, nos queda como la duda de ¿será hoy o no será hoy? ¿Será hoy o no será hoy? Porque es que todos los días puede ser, porque además eso fue lo que nos vendieron, que esto iba a ser un hotelito, o mira, ¿sabes qué? No va a pasar nunca, porque es que además tú y yo sabemos ahora en qué estamos metidos, y es la casa, y es el patio, y es el perro si lo tenemos, o es el gato, es el ¿Y quién, bombillo. quién lo inicia? Hay como un juego de egos también, Ajá, siento yo. exactamente. Entonces, bueno, viene a romper una serie de esquemas que de vuelta ahora, entonces el que siempre había invitado o el que siempre había dicho, ahora dice, mira, estamos juntos en esto, o sea, yo quiero que tú también me lo invites, yo quiero que tú también me avises. Entonces, esto de la agenda no es una cosa estricta de en esta casa solo los miércoles, sino más bien como adultos y una pareja que reconoce la realidad en la que vive, los cambios en cada uno de nosotros. Y hablo, nosotras, nuestro ciclo hormonal, hablo de cambios en la vida a propósito de diferentes periodos compartidos, hablo de crisis, hablo de momentos increíblemente eufóricos también, que pueden impactar nuestro deseo sexual, nuestra frecuencia sexual, pero si tenemos la apertura a revisar esto en cuanto alguno de los dos siente que se perdió, se desdibujó de la cotidiana, de la agenda, o sea, mira, esto dejó de pasar. La invitación con lo que yo les invitaba a hacer con lo de la agenda sexual era, vamos a revisar realmente hoy, en esta fecha en la que estamos conversando, qué tiempo tenemos realmente para el encuentro erótico. O sea, es que, mira, es que de verdad es que no tenemos tiempo o efectivamente es que nos estamos engañando con el tema del tiempo y no tenemos, no existe franja horaria disponible para esto. Y el espacio, son dos variables interesantísimas que se van complicando, sobre todo con la llegada de los hijos. El tiempo y el espacio que realmente tenemos disponible para, hablemos de intimidad, ni siquiera encuentros sexualmente explícitos, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco la idea de la agenda. Esta agenda, aquellos que no tienen grandes problemas, la sueltan rapidito. Es decir, bueno, ya nos dimos cuenta que, wow, no lo habíamos visto, pero ahora son los miércoles a las 11 de la mañana, ya están lucas. O sea, ¿sabes? Esa es la hora que tenemos disponible y uno dice, wow, la vida no puede seguir así. Uno dice, bueno, mira, vamos a aprovechar, 11 de la mañana, vámonos. O sea, ¿sabes? Pero uno le pone Claro. realidad y criterio a una Porque cosa que se... Ujú. tiene que ser como acompañado incluso de una cita, ¿sabes? Como que vamos a Claro, salir, vamos a arreglarnos y uno como que se complica obvio. más. Pero Y nos entonces no complicamos porque ese es el la esquema vida que estamos cambia. acostumbradas. Y pues, es Exacto. verdad, no, es verdad, lo podemos vivir como es una complicación. Nuestro abordaje de la sexualidad es completamente todo lo que nos preocupa. Antes del encuentro sexual, ahora les voy a decir algo, en términos de fisiología, nada aporta para un orgasmo, nada aporta para sentirte mejor. Bañarte, vestirte, acomodarte el pelo, acomodarte las uñas, no sé qué,
Nada de eso tiene que ver realmente con con una mejor desarrollo de la respuesta sexual. Pero ese es nuestro esquema. Eso fue lo que aprendimos. Así es como yo me siento más cómoda. Por eso una de Y las así grandes, es, ajá, y así ujú, es como definitivamente no terminas haciendo nada, por lo menos en mi caso. No, y es claro, Porque yo digo, tanta preproducción, a mí me da una ladilla eterna, pero eso soy yo, esa es mi personalidad. Y ojo, hay que hablar también de que cómo es posible que la vida te cambie entera, o sea, toda la vida te cambia, te tienes un hijo, tienes menos energía, o total. sea, No a menos mí me ha dolido. distribuida de una manera distinta. Y estoy hablando justamente de la energía sexual. No se nos acaba, no se nos, amor, soy cero sexual. Eso no existe en términos de nuestro diseño. Solo que tenemos la energía sexual es energía de vida. Y la tenemos Ok, porque estamos vivos, ¿ok? Y sigue rotando en nuestro cuerpo. Si tú sientes que esta vaina se me perdió y más nunca la conseguí, está en ti. Lo que ok, pasa es que es la misma energía que ponemos para todas las cosas que hacemos en la vida, para estudiar, para criar, para limpiar, para hacer ejercicio, para trabajar, para grabar podcast, es decir, es la misma energía. Entonces, la tenemos, es verdad que viene un poco impactada, digamos, por la agenda, pero sobre todo lo que nos falta es un poco hacer, crear conciencia para redirigirla, redistribuirla y por mira supuesto, qué claro que interesante, sí, recargarla, que no sabemos y que en la qué sexualidad tenemos interesante una eso. fuente increíble para la recarga. Qué interesante eso. Entonces, ¿de dónde queda, por ejemplo, el tema del líbido? Por ejemplo, se habla mucho de que en el posparto puede que haya una pérdida del líbido. Háblanos un poco de eso. No es una pérdida desde el punto de vista androcéntrico, masculino y dedicado al hombre, se vive como una pérdida de líbido. El tema es que desde el punto de vista femenino y de lo que la naturaleza nos exige en ese tiempo, y ni siquiera me voy a dedicar a 6 meses, no me voy a hablar de, por supuesto ya me pasé los 40 días de la cuarentena, estoy hablando de ahora y en adelante. Lo que me exige la naturaleza, el vínculo, la díada, madre-bebé y pues mi organismo en términos fisiológicos, hormonales, energéticos y a todo nivel, es que esa libido, ese impulso, esa energía, se concentre al principio del parto, o sea, posparto, puerperio, vamos a llamarle así, en la fase de puerperio, esta energía y todo esto se va a dedicar a producción y eyección de leche y a la reconstitución del útero, que no es poca cosa, lo decimos como que sí, bueno, mira, amor, ¿sabes todo lo que significa el proceso vital para que los órganos vuelvan a su sitio? Siempre he hecho también este cuento. Una vez estábamos en Univisión, varios, un panel, expertos, y el ginecólogo muy famoso, muy querido, ginecobstetra, decía, bueno, porque las mujeres pueden tardar hasta un año para que los órganos vuelvan a su sitio desde antes, después de dar a luz, y yo me la quedé viendo y nos fuimos a comercial y le dije, perdona, tardan un año los órganos, y yo dije, o sea, pero ¿qué más le vamos a pedir al cuerpo? Dios mío, pero si esto es una migración importantísima, esto es energía, esto es nutriente, esto es un... Entonces, de vuelta, no fue que se nos perdió, es que está redirigido, está focalizado en la parte de los senos para la producción y la eyección de leche, en la medida que yo deje que esto fluya, deje, fluyó el proceso, no fluyó, lo que sea que pase, esto me va a generar a mí una recarga energética, una recarga sexual, esto me va a favorecer de alguna manera al bienestar pleno, ¿no? De una forma mucho más rápida y mucho más integral. Y de vuelta, otra de las grandes zonas que se roba el protagonismo de la energía sexual en esa parte del puerperio y por mucho rato del posparto es la zona del útero, porque se está reconstituyendo, se está ok, déjame volver ahora a lo que teníamos antes, que no es poca cosa, no es a lo de antes, es a esta nueva versión de mí luego de transitado este proceso, que de lo poco que dijimos, intervención quirúrgica, medicamentos, ¿cuánto pasa? ¿Cuánto tiempo necesita el y, cuerpo para y el procesar todo esto? factor, No lo hemos contado. Ujú, y el factor, por ejemplo, hormonal, porque, ok, ya sabemos que obviamente en el posparto, ahí mismito, ahí estás toda revuelta hormonalmente. Si a eso le añadimos un anticonceptivo, por ejemplo, claro, bingo, esto te cuento, no, de maravilloso. qué manera afecta esto, porque, Yo les voy a contar algo, de vuelta a la experta que no sabía nada.
Yo doy a luz y el día siguiente, lo mío también fue parto vaginal. Por cierto, me la lanzaste y te la tengo que atajar. Lo de, bueno, si doy a luz vaginal versus cesárea. Esto es una duda muy moderna porque ahora podemos agendar y podemos de alguna forma decidir sin ningún tipo de, digamos, criterio de emergencia médico, que era como se venía trabajando el tema de la cesárea, podemos ordenar este procedimiento, ¿no? Pero es interesante que de alguna manera, de verdad, yo sé que suena raro, muchas dirán, no me vengas con cuento. Punto número uno, pacientes de cesárea igual tienen quejas y malestares erótico-afectivos, sexológicos y de todo tipo. O sea, porque el proceso del embarazo pasó también por ese piso pélvico. Saltarte, que no es saltarte nada, que es someterte a una intervención del tamaño y la magnitud de la cesárea, dejará otra serie de secuelas, distintas quizás a las que tuvimos en la experiencia de vaginal, pero en ambas figuras existe el impacto, ¿sí? No es que a un grupo no se le nota y al otro grupo sí se le nota. Eso por un lado. Y por el otro lado quiero rescatar la fisiología, la naturaleza y la maravilla del cuerpo humano. Sí, inclusive circunstancias como las que hemos descrito, episotomías, desgarros, una cantidad de alternativas, pueden recuperarse perfectamente y pueden vivir una vida sexual plena y en bienestar mujeres que han transitado por partos vaginales. Y estoy hablando hasta de varios partos vaginales, ¿sí? Es decir, vamos a educarnos en este sentido, que la decisión finalmente que tomes es la que te deje en paz a ti, pero no creas que team No va a ser la tuya cesárea, sexual. exacto, team cesárea no, team cesárea y team parto vaginal, todas reportamos algún tipo de inconveniente, es probable, en la vida sexual luego de este momento vital. Cuando doy a luz, y en el tema este de los medicamentos, a mí realmente me ofrecieron dos cosas, era como Tylenol o la otra, ¿no? Y yo dije Tylenol, punto, o sea, normal, me venía bien. Pero yo esa noche siento una serie de malestares, yo segura que me estaba quemando en la cama, quemándome. Me quemaba en la cama. Cuando al día siguiente el doctor viene y aparece por allí, me hace la visita, hola mami, ¿cómo estás? No sé qué. Y yo le digo, doctor, yo siento que yo me psicoticé anoche con ese Tylenol. El tipo me quedó con cara de guía, ¿qué te pasó? Siento que me estoy quemando, no sé qué. Me dice, ay no chica, es que luego del parto, ustedes viven una pequeña menopausia. Yo dije, Wow. ¿por qué no me lo explicas? O sea, si tú me orientas, ¿verdad? Yo en el momento de mi sofocón digo, échame agua y no que me estoy volviendo loca aquí psicotizándome con un Tylenol. O sea, porque Y lo agregar, esperas, pues. exactamente, lo espero, lo abordo mejor, etcétera. Entonces, hormonalmente, les digo, hace poco seguía estudiando, lo dejé porque era un universo al cual todavía no estoy preparada para entrar, pero maravilloso. La transformación que ocurre y es súbita en términos hormonales en el momento del parto, del recorrido que venimos haciendo durante 9 meses, al día siguiente es una cosa asombrosa. Entonces, Wow. no es más que humano esperar que todo esto de alguna manera tarde un tiempo en reordenarse, que todo esto de alguna forma genere un buen revolcón. Sin embargo, de vuelta a la maravilla del momento, si tenemos al bebé en brazos, si estamos sanos y estamos transitando estos primeros días, créeme que el afán y la faena de estos días, ¿sabes? Vas, vas entrando y saliendo, entras y sales. O sea, no tendría, ojo con esto, si es así, vaya y busque ayuda, no tendría por qué ser algo de amor y no, fatal, de muerte lenta. No tendría que ser. Pero sí se va a sentir, porque es que el revolcón es increíble. Venimos acumulando una serie de hormonas y ese día, por la razón, o sea, de manera programada o el día del parto que te tocó, cae súbitamente y luego comienza en otra danza estas hormonas a funcionar a propósito de los procesos que son los protagonistas en ese instante. Sin embargo, esto es solo lo fisiológico, por eso es que esto es un evento y una circunstancia mucho más compleja. Entonces, ¿dónde me queda la parte operativa de una cotidianidad colapsada? Ahora Claro que tiene socialmente, sueño. socialmente que- hablando, mantenemos estos procesos en solitario, cuando antes, y esto suena cliché, pero es real, había una tribu cuidándote, había una tribu acompañándote, había un grupo de quizás mujeres, quizás viejas, quizás sabias, donde no solamente cuidaban del bebé, sino te cuidaban a ti,
y tú podías de alguna forma vivir esto de una manera mucho más sosegada. Hoy en día no, la modernidad nos ha puesto, y por ejemplo si hay la experiencia de migración, nos ha puesto en una soledad que en algunos casos se siente como un desamparo, y esto impacta también la parte hormonal, y esto impacta también a mi sistema nervioso, y por supuesto mi recuperación o mi vivir el posparto va a ser completamente distinto. Entonces, hay muchísimas circunstancias que se van sumando para ofrecer un esquema o una experiencia de vida compleja. Yo te lo digo, maravillosa. Yo siento que la mayoría de parejas, y con mucho respeto voy a decir esto, la mayoría, primero, todo está servido para que la relación se acabe. Yo cada vez lo digo con más tranquilidad. Estamos a punto de divorcio, están viviendo conscientemente el posparto, que bien, mira tú, normal, estas cosas se hablan, estas cosas se Claro, sienten. tú no lo ves como que lo que llaman en inglés un red flag, o sea, una llamada de emergencia cuando te dicen eso. Tú dices, esta pareja Es lógico, está escuchándose, esta mujer incluso se está escuchando y tiene mucho sentido lo que dices, porque uno en el posparto, empecemos por el tema de que uno quizás hasta no le gusta lo que ve en el espejo, uno mismo. ¿Cómo te vas a sentir tú sexy, o sea, o queriendo como que te vean, o sea, ¿me entiendes? Si claro, tú Total. estás en ese momento, claro. entonces tiene demasiado sentido lo que tú estás diciendo, como que hay que concientizar el espacio y el tiempo que se está viviendo después de dar a luz. Yo siento que es muy importante hacer una pausa aquí y hacer énfasis en esto porque he escuchado demasiados cuentos de mujeres que se sienten presionadas por sus parejas en el posparto porque obviamente se pone este tiempo de 40 días, de que, bueno, ya 40 días, vamos a darle play, vamos a volver a tener relaciones. No, y ya va, y perdón que te interrumpa, pero me he dado cuenta de que aunque no haya la presión, es una autopresión también en muchos casos. Claro. O sea, en muchos casos no hay una presión del lado masculino y uno mismo, sin que la otra persona te esté diciendo nada, sin que la otra persona te esté diciendo, mira, ¿y para cuándo? ¿Me entiendes? Sí. Tú misma empiezas, bueno, ya me voy a empezar a cuidar. Bueno, ¿y por qué ya me tengo que...? Porque por el tema anticonceptivo, que es importante retomarlo para saber cómo esto puede influir en uno hormonalmente. Porque tú misma te estás poniendo la presión de... Y te sientes mal, tipo, ay, no he podido, no he tenido las ganas, no ha surgido esto, ¿por qué está pasando? ¿Sientes que algo anda mal en ti Contigo. o algo anda mal en tu Ajá, relación, ajá. que el amor se acabó? Y, o sea, aquí está amor diciéndonos que no, que No, no. Cuéntanos de eso. claro, ¿Qué experiencia has interesantísimo. manejado con tus Claro, clientes? fíjense, cuando generalmente vienen este tipo porque llega, esto es un motivo de consulta. De hecho, donde sea que a mí me invitaban a hablar antes, ya no se les ocurre, antes de la experiencia del embarazo y el parto, cuando a mí me invitaban a hablar de sexualidad postparto, era literalmente, bueno, vamos a retomar el acto sexual, pues bueno, vamos, y dile a las mujeres cómo, vamos, que salten, que quieran, para que se activen otra vez, etcétera, etcétera. No, ahora me parece una falta de respeto completamente. Pero lo que te digo, Imagínate. no es que nos volvimos locas, no es que, ay, pero de verdad, tanto que tenemos en la cabeza y nos vamos a preocupar por esto. Hay todo un sistema que se orquesta y que va de alguna forma muy bien tejido. Cuando yo te digo que mi primera consulta después del parto me ofrecieron un método anticonceptivo, es que el sistema médico también me está diciendo, epa, ya esto va a pasar, o vamos, o sea, ¿me explico? Ya me está validando esto por aquí, ¿no? Entonces, no es amor que se volvió loca que está pensando en esto. Ya la médico me lo dijo hay libros, literatura escrita que habla de 40 días. Vas a la consulta y te ofrecen el método anticonceptivo. En términos sociales existe la expectativa irreal, inhumana y completamente violenta de, bueno, y ya empezaron, ¿no? Porque bueno, o sea, toda esta cosa. Cuando la gente viene a la consulta y es la pareja que me acompaña a la que acaba de la madre que parió, con esta queja, yo siempre les digo, con más o menos política, usted es vecino de esa casa, usted no vive en la misma casa, usted no se levantó las 4 veces anoche, usted no habló de los Exactamente. cólicos, usted se saltó, o sea, usted no vive ahí. Porque si uno vive en una casa posparto, uno está clarito y más o menos todos tenemos la ojera y más o menos todos entendemos que ayer tuvimos una fiebre y que hoy teníamos, ¿sabes? Todos estamos vibrando. Lo que Todos hablamos de estamos la, cansados, todos estamos todos cansados. estamos De cansados. hecho, mucho se habla en términos fisiológicos y hormonales que las parejas
involucradas realmente, que están allí porque quieren y que se han puesto de lleno en el tema de los cuidados pospartos, también se les impacta desde el cerebro hasta las hormonas también. Entonces fíjate cómo, de vuelta, aquel o aquella que aparezca con esta queja o con esta demanda, es alguien que pareciera que no está participando de esta rumba que tenemos aquí montada, ¿no? Eso por un lado. Entonces, cuando voy al médico o empezar la conversación y coloco métodos anticonceptivos hormonales, si los tuve antes de quedar embarazada, la mujer que ha tenido la experiencia en su vida adulta y un poco de un seguimiento consciente, los métodos anticonceptivos generalmente nos generan como algunas les baja el deseo sexual, pero la mayoría lo vive más bien como una cosa estancada. ¿Cómo así? Me invitas, voy, no me invitas, no voy. Cuando tú quitas la pastilla, cuando tú quitas la hormona, porque puede ser en cualquiera de las versiones, tú puedes vivir un ciclo en el que hay días en donde tú vas y lo buscas y lo sacas del Zoom de la oficina y dices, mira, ven acá, porque es que hoy yo quiero, tú y yo hoy. Y hay otros días en donde no me hables, o sea, pero no me hables ni tú ni nadie, ni el niño, ni tú, no me hablen. O sea, a mí no me cuenten en esta casa, yo no estoy para nadie, ¿no? Eso te lo quita la pastilla. Monta un ciclo que además de artificial, definitivamente te deja como un poco la lectura del ritmo masculino, que en la lectura social de ellos es que siempre están disponibles, la lectura social nuestra es, bueno, ni bueno ni malo, pero aquí estoy, tú me avisas, aquí estoy. Como que nunca dice que no del todo, ni nunca dice sí mucho, porque no tiene este vaivén del ciclo. Entonces, eso, digamos, en términos de lo sexualmente explícito. Pero me voy a otra cosa, para dejarles alguna referencia para ir transitando el recorrido que debemos hacer como pareja para retomar la vida erótica afectiva, que va mucho más allá de la relación sexual. Punto número 1, yo siempre le digo a las parejas, es importante que entendamos que es volver a comenzar. Es decir, esto es como volver a cortejar. Esta cosa que nos vendieron de que, bueno, ya están casadas, ya tienen hijos, ay, sí, te vas a poner mi mente, mi corazón y mi útero, sí le importa que me saques a comer primero, que hagamos una salidita por ahí como simpática, porque es que así es que yo me vinculo eróticamente, porque es que a nosotras además nos enseñaron y nos dijeron que para ser buenas mujeres teníamos que ser correspondidas, atendidas, cuidadas, y si me lo haces distinto, yo no me siento cómoda. Yo no me siento correspondida ni amada y no voy para adelante en 2 platos, ¿no? Entonces es volver a transitar el camino de lo erótico como cuando éramos novios. Comenzamos a salir, nos reímos, nos echamos chistes, comemos, un día salimos al patio, otro día vemos la luna, otro día entender que este recorrido es importante, no solamente para convencer a los genitales, sino porque es de antaño la manera como mi cerebro puede sentirse, es cierto, esto era estar en pareja, es verdad, que uno salía y uno se ponía una ropita, y uno se peinaba, es verdad que uno se reía con este hombre echa chistes, a mí se me olvidaba que era simpático este hombre, vale. Esto es muy importante que lo digas porque yo creo que todas las mujeres que están en posparto temen un abandono, temen y los hombres temen perdernos, los hombres temen perdernos. Eso también Entonces es cierto. hay como los dos lados y ninguno de los dos habla porque tampoco te lo han enseñado. No. ¿Sabes? Entonces nadie lo habla, nadie lo comenta porque mucha pena transitada, aunque yo hoy en día, yo no sé, mis amigas están como a otro nivel de elevación, o sea, no les importa nada, hay unas que se sientan en la mesa y dicen sí todos los días y hay otras que se sientan en la mesa y dicen no, mi método anticonceptivo es no hacerlo. O sea, es verdad. Definitivamente hay como estamos una en otro momento, como, sí. Estamos una cuestión muy loca que tú dices como que, bueno, la cosa, ¿sabes? Es normal, no está tan mal, pero me gusta saber que contamos con herramientas como tus servicios y las cosas que tú estás colocando allá afuera para poder educarnos más al respecto. Tu libro. Y Claro. Y de vuelta, otra cosa que les quiero decir, otra clave, como lo acaban de decir, hay gente que está muy orientada, conversa muy bien, vaya y siga conversando todas las veces, todo el tiempo. Cuando tienes 40 días, cuando tiene 2 años tu hijo, cuando estás transitando la escolarización, todos son procesos
vitales que cambian y resignifican el vínculo todo el tiempo. Aquel cuento de vivieron felices por siempre hasta que la muerte los separó como que era un acto de magia, eso no es así. Cada día se vive de manera distinta y nuestro cuerpo también es diferente todas las veces. Por eso, y honrando esa realidad, es importante que podamos entender que tenemos que ponernos de acuerdo, que tenemos que negociar. Otra gran clave en todo esto es desmontar el acto sexual, ampliar nuestro guión erótico. Cuando yo tengo la presión de que tengo que comenzar a tener relaciones sexuales y lo único que se me ocurre es penetración vaginal, la mayoría de nosotras dirá, no, gracias, paso, next, sal de aquí, porque lo que venimos de alguna manera transitando en este yo con yo, del embarazo y del posparto, es una comunicación muy tensa, con todo lo que tiene que ver de vulva para adentro. Entonces, si yo lo único que me estoy imaginando o el otro lo único que me está invitando es a penetrar, esto va a ser seguramente va a aumentar la probabilidad de la resistencia, de la evitación del acto sexual, de postergar el comienzo. Si yo comienzo a hablar con el otro o si hemos conversado previamente, muchísimo mejor, pero si hablamos de masaje, masturbación en individual, compartida, prácticas sexuales no penetrativas, es decir, hay un universo erótico maravilloso, delicioso, sin presión, sin tener que estar metiendo a nadie dentro de nadie, que también nos puede llevar al orgasmo y al placer. Es un win-win, no es hacer, bueno, vamos a hacer esto mientras tanto. No, no es un mientras tanto, son actos sexuales completos, gozosos, maravillosos. Para nosotras, por ejemplo, rápidamente para hablar del sexo oral, en comparación con el sexo, la penetración en vagina es un predictor de mejores y más rápidos orgasmos. ¿Por qué? Porque la estimulación que se recibe va dedicada a nuestra zona de placer, porque estamos libres del tema de me penetra o no me penetra, me embarazo o no me embarazo, y porque en definitiva tiene cualquier cantidad de comparaciones, digamos, de pro versus la penetración vaginal clásica, esta modelito viejo que tenemos metido en nuestra cabeza. Entonces, hay un mundo por recorrer. Si las mujeres que nos están escuchando sienten que esto ha sido una materia pendiente, que ellas necesitan educarse, no son las únicas, todas, yo, la primera, me sigo educando, me sigo informando en temas de sexualidad, les invito a buscar referentes. El que haga clic contigo, ahí ahora abunda, profesionales, voceros, espacios, pero es interesante que te puedas ofrecer un espacio de intercambio. Yo como profesional estoy cansada de dar entrevistas, yo quiero que si alguna de ustedes tiene una pregunta, la haga, porque es allí donde está tu entendimiento, es allí donde tú resuelves tu duda. Justamente, amor, te iba a pedir que por favor le dijeras a nuestras oyentes que cómo se pueden comunicar contigo en un momento de alguna duda o que necesiten alguna consulta. Amor Antunes Oficial por Instagram es como la red social que tengo allí como más, digamos, la mantengo mejor. A mí también me pasó factura el posparto en términos profesionales y de creación de contenido. Oh, sí, cómo no. La página web, amorantunes.com, todavía la tengo, existe. Ahora mismo dedicada al tema de sexualidad adulta de las mujeres, pero también después de ser mamá, ya venía mucho rato trabajando el tema. Justamente esos 40 días a mí me sirvieron para dar con un concepto que se llama crianza sexualmente consciente. Porque, bueno, para mí también fue un puff de cómo había una urgencia allí para incluir este tema, ¿no? Busquen los espacios, existen los espacios. Hay mucho video, me vas a conseguir en lecturas, me vas a conseguir en podcast, muchas otras voceras y voceros además de mí. Lo importante es que les invito a que levanten la voz. Escuchar 1000 podcasts en relación a la sexualidad quizás no te va a dar el empujoncito que necesitabas para ahora colocar todo eso en la cama. Tienes que poder hablar, tienes que resolver quizás dudas o inconvenientes o dilemas. Era lo que quería decir. Muy seguramente las parejas que están como en mayores crisis ya venían arrastrando circunstancias antes de la llegada de los hijos, y de vuelta, es un escenario tan auténtico el tema de la maternidad y la paternidad, que todo queda al descubierto, se ponen todas las cartas en la mesa. Y no teman transitar procesos de acompañamiento terapéutico, me parece lo más lógico, lo más adulto, y en este punto de la vida, lo más maduro que podemos hacer. Para cada uno de nosotros, para el vínculo y para los chiquiticos que se van formando con nosotros en las casas. Súper importante así, todo eso, amor. Muchas gracias, nos encantó tenerte en Que Mama Podcast. Te vamos a hacer la última pregunta que le hacemos a todas las mamitas que pasan por acá, y es,
¿Qué mamá es Amor Antunes? Uf, Ah, una mamá llorona, ¿por qué me haces esa pregunta? No. No, vamos a cumplir año ahorita, estoy muy sentimental, estoy demasiado mejor sentimental. todavía. Soy una mamá muy cariñosa, muy cariñosa, muy cariñosa. Qué bueno que lo recibo de vuelta. Soy una mamá muy cariñosa y muy llorona. Yo soy una mamá muy llorona, muy Me emocional y muy encanta. llorona. Y una mamá que he ido aprendiendo todo el tiempo. Uf, yo no sabes cuántos libros me he leído más libros de mamá que en toda la carrera. He Qué aprendido, belleza. pero de todo, de cómo alimentarlo, cómo no sé qué, o sea, esto ha sido un descubrir, descubrir, descubrir y aprender. Así que nada, espero que esa categorización te sirva porque es la que tengo. No, no, Bellísimo. hermosa, es tuya, es tuya. Nosotros no estamos aquí para decir, Ani tiene algo que decir. Nada. Y esto es ¿qué 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 mamá? 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 Me encanta, Gracias, amor. amor. Gracias por Chao, acompañarnos. besitos, cuídense. Que estés Bye, bien. Gracias a por la tu orden. tiempo. Gracias. ¿Qué mamá podcast es producido por nosotras, Tina y Dari. Que Mamá Podcast es editado por Carla Rauseo. ¿Qué mamá podcast es grabado en Miami en los estudios de Visualize Marketing.